Buenas noches, bienvenidos a nuestra plataforma digital en Portada TV. Yo soy Aldo Saucedo y les doy la más cordial bienvenida. Bueno, las cosas siguen dualmente sobre Salmuera, porque mientras que en el Congreso de la República, a como dé lugar, quieren aprobar la bicameralidad, porque dentro de este proyecto de ley 660 trae un sinnúmero de submarinos o bombas de tiempo. Y es por eso que los constitucionalistas, por lo menos los que no son asalariados de los grupos de poder ni de los medios de comunicación, dicen una gran verdad, como el constitucionalista Omar Cairo. Él señala, por ejemplo, que es una situación nefasta lo que quieren hacer, tratando de aprobar la bicameralidad en el Congreso de la República. Y que el único fin, en realidad, el único fin que tienen es la reelección de estos congresistas para ser diputados o ser senadores. Y con el cuento que por la experiencia que ya van a tener con ese tiempo, entonces necesitan que el Congreso sea una institución fuerte, pensando que con los que ya han sido congresistas, parlamentarios, alcaldes, funcionarios públicos, puedan postular, y entonces con eso dice que van a consolidar al Congreso de la República. Lo cierto es que este es, como bien lo dice también Omar Cairo, es un caballo de Troya. Es un caballo de Troya porque dentro de este membrete, de este proyecto de ley para reformar el sistema unicameral del Congreso y convertirlo en bicameral, tiene debajo muchas otras intenciones, malévolas por supuesto. Primero la reelección, ¿no? Porque estos congresistas, a pesar que es la peor gestión de congresistas desde los últimos tiempos que hay en el Perú, quieren reelegirse. Ellos quieren continuar en la mamadera del Congreso de la República. Entonces están haciendo el Congreso de la República, quiere reformar la Constitución para volver a la reelección, porque ellos dicen que solamente así se va a consolidar el Congreso de la República. Un poder legislativo nefasto desde que se instalaron en julio del año pasado y que ya van a cumplir un año. Una directiva que se alió con varias bancadas en el Congreso de la República de oposición para buscar solo la vacancia del presidente Castillo y traerse abajo todos los ministros que más podían, ¿no? No había un solo ministro que por lo menos les agrade, ninguno. Todos los ministros los han censurado y han ido obligándoles a renunciar o que el presidente de la República cambie a sus ministros. Ese es lo que han hecho este Congreso. O sea, eso es lo único de lo que deben estar orgullosos. Ahora, por ejemplo, le ha tocado el turno
al ministro de Defensa, Luis Gaviria. ¿Por qué? Por un sencillo error de que él viajó a Huánuco en una función de trabajo, y entonces, como él cuida de sus hijas porque digamos tiene la custodia de sus hijas, y como era un fin de semana y no podía dejarlas solas, entonces decidió llevarlas con él, como cualquier padre de familia que puede llevar a sus hijos a trabajo, ¿no? No vemos allí un gran delito porque no hay alguna prueba de que él haya viajado a divertirse, a hacer de las suyas, a hacer paseo con sus hijas, ¿no? No ha habido nada de ello. Sin embargo, hoy lo quieren sepultar a como dé lugar. Ya han pedido que renuncie por ese simple hecho. Es decir, nosotros continuamos con lo que nos dijo el doctor Pablo Alejo Ipanaqué, un profesional constitucional, porque en alguna oportunidad también él participó, digamos, para ser miembro del Tribunal Constitucional, entonces él ha tenido toda la preparación. Y como él dice, este Congreso lo único que hace es querer poner una pata más al gato cuando sabe que el gato tiene 4, o ponerle 3 quitándole una pata cuando el gato tiene 4 patas. Eso es lo que quieren hacer este Congreso, es decir, quieren, a como dé lugar, continuar al frente del Congreso y reelegirse. Y lógicamente, muchos entendidos en la materia han salido a decir que esto es nefasto para el país, que quieren reformar 57 artículos de la Constitución del Perú. 57 artículos sin que exista una asamblea constitucional, porque la única forma de reformar la Constitución es solamente con una asamblea constituyente. Lo demás no tiene valor. No tiene valor, porque mucho menos este actual Congreso, que solamente cuenta con un respaldo del 6%, el 6% de la población solamente respalda este Congreso, y ellos quieren reformar más del 50% de la Constitución, ¿no es cierto?, sin que tenga participación la sociedad civil. Los peruanos, los 33 millones de peruanos que tienen que decir sí o no a cada una de las reformas constitucionales, como se hizo en el referéndum. En ese trabajo no están en estos momentos en el Congreso. En el Congreso están en estos momentos debatiendo, porque como de lugar quieren aprobar el proyecto de ley 660 que reforma el sistema unicameral por el sistema bicameral. Pero también dentro de ellos están las intenciones de que ellos serían, los diputados, serían los que pueden levantar el secreto bancario, de comunicación de cualquier funcionario público, que ellos puedan denunciar y elegir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al presidente de la OMPE. Es decir, ellos quieren en este membrete de la bicameralidad hacer de las suyas. Eso es lo que quieren hacer en realidad, y en realidad bien lo dice Omar Cairo, que es un Congreso nefasto, es una actitud nefasta, porque ninguno de los congresistas o parlamentarios que han estado por 13 años, 15 años, 20 años, realmente ha logrado hacer o consolidar una institucionalidad del Congreso de la República. Y decía que ahora, por ejemplo, le han puesto la mira al ministro de Defensa, Luis Gaviria, y le están pidiendo que renuncie. Y los medios de comunicación capitalinos
que son los que las cajas de resonancia de los grupos de poder, ¿no? Económico, de los grupos de poder político, de los medios de comunicación, son los que le están preguntando si va a renunciar, solo por ese hecho, por haber llevado a sus hijas en un viaje en donde él viajaba en un vuelo oficial, y ese solo hecho ya consideran que es un delito. Es un delito cuando adrede se utiliza un bien del Estado, pero allí no hay una intención de utilizar, porque no se ha ido a hacer algo personal, se fue en jornada, función de trabajo, se fue en función de trabajo, y entonces él dijo, bueno, no puedo dejar a mis hijas solas y las llevo conmigo. Entonces yo creo que ahí en realidad no hay delito, pero ahora resulta que la mayoría de periodistas que están en los medios limeños, ahora todos ellos son unos eruditos en las leyes, en la constitución política del Perú. Nunca, desde que he trabajado como periodista hace 40 años, he encontrado tanto manejo de la constitución política por los periodistas. Se olvidaron de otros tiempos. Se olvidaron cuando Fujimori se hacía de las suyas con los aviones, ¿no? Ahí llevaba pues a una gran cantidad de periodistas, las famosas geishas, ¿no? De Alberto Fujimori. Andaba con su hijo, andaba con su hija, y ahí no le he dicho nada a Alberto Fujimori. Hasta en una oportunidad se encontraron rastros de que se transportaba cocaína. Pero hoy le han puesto la puntería al ministro de Defensa, Luis Gaviria, y le están pidiendo que renuncie. Le están diciendo que tiene que renunciar porque esto prácticamente es un delito que quiebra la constitución política del Estado. Es increíble cómo le ponen la mira a cualquier ministro y una cosa insignificante la magnifican, y para eso tienen ellos a su disposición los medios capitalistas, ¿no? Los que escandalizan, los que hacen un escándalo, como el tema de este supuesto secuestro, que nunca fue un secuestro, ¿no? Y que la señora Mirta Vázquez es presidenta del Congreso. En una entrevista que le concedió a un medio de comunicación nacional, a un periodista de la ciudad de Lima, le dijo que no es así, que no hay secuestro, porque ellos no tienen cárceles, ellos no tienen lugares en donde detener o digamos, encarcelar a las personas, que tampoco fue un robo, una extorsión o abuso de autoridad, cuando ellos mismos por voluntad propia dejaron sus cámaras y dejaron sus memorias, y estaban preocupados porque indudablemente, como bien señala el presidente de los ronderos, lo que ellos han hecho es ir pues a querer entrevistar a niños, adolescentes, a señoras, tratando de que algunos de ellos les diga cuántas veces ha llegado la hija del presidente o la cuñada del presidente, la esposa del presidente. Es decir, cuando el material periodístico se tiene que hacer con personas responsables, con ciudadanos que conozcan sus derechos, no sorprender pues a niños, niñas o adolescentes, ¿no es cierto? Pero ese es su estilo, queriendo hacer el show mediático para que puedan aprobar este caballo de Troya, que es la bicameralidad en el Congreso de la República, y la población no se entere de lo que estaba pasando. Eso es lo que estaban buscando, pero en buena hora que se puso al descubierto todo. Y además lo que tienen que entender los medios capitalinos es que en las diferentes regiones o ciudades del interior del país no les cree, no tienen credibilidad. Solamente ustedes y sus invitados le creen a ustedes, porque más allá
no hay credibilidad, no hay ningún tipo de credibilidad. Ahora, lástima con el tema del ministro de Defensa, Luis Gaviria, que pues en estos días va a ser seguramente dinamitado de todo lugar, lo van a maltratar, van a tratar de pulverizarlo, o sea, obligándole a que él renuncie, ¿no?, del cargo, porque lo que quieren es debilitar definitivamente al Ejecutivo, y por eso también quieren traerse abajo a la vicepresidenta, están pensando todavía en la vacancia del presidente Pedro Castillo. No estamos en defensa de Pedro Castillo, sabemos que tiene muchos errores, muchísimos errores, pero bueno, pues ha sido elegido para ser presidente por 5 años, entonces déjenle concluir. Luego vamos a hacer un recuento, de cómo ha empezado este famoso trabajo de quererse traer abajo al presidente Pedro Castillo. Regresamos. Estamos de regreso y bien, antes de ir con un recuento de cómo se inició cuando se juntaron 3 congresistas que entre ellos el congresista Montoya, ¿no?, que se inició la presencia de ellos en el Congreso de la República. Lo primero que dijo este congresista es que le han puesto la puntería a Pedro Castillo para vacarlo, así de sencillo y de simple, y a voz en cuello. Entonces desde ahí empezaron a trabajar con todas las formas, estrategias, se han hecho de todo. Finalmente se va a cumplir el año y no han logrado vacar a Pedro Castillo, porque los demás congresistas que razonan, que no piensan con el hígado, o que no son de ese grupo elitista, clasista, discriminativo, como lo es la presidenta del Congreso, ¿no?, María Carmen Alba, que en los últimos, bueno, ya estamos acostumbrados a sus exabruptos, ¿no? Lo último que he dicho es que en el Congreso se trabaja para blancos y indios, ¿no? Cuando esa palabra indios fue prácticamente sacada del contexto, se prohibió su utilización porque era una forma discriminativa
racista contra digamos, los peruanos. Y bueno, esa palabra, ese término se utilizó pues en el siglo XVI, siglo XVII. Y parecería que de allí todavía de sus tiempos vive la señora María Carmen Alba. Pero tiene un defensor. Tiene un defensor. Ustedes recuerdan a congresista Ricardo Burga, que está en nuestras pantallas. A Ricardo Burga, sí, el congresista, que un jovencito en los tiempos cuando Manuel Merino, ¿no? Cuando Manuel Merino fue presidente por 3 días o creo 5 días, estuvo en la presidencia de la República, y en una acción de rechazo, un jovencito le dio una trompada a este nefasto congresista Ricardo Burga, y él es el que está en sus pantallas, Ricardo Burga. Él dice que la señora María Carmen Alba, presidenta del Congreso de la República, los exabruptos que tienen cada vez que habla, sale a los medios de comunicación, que eso le puede pasar a cualquier persona. Sí, cualquier persona puede tener un lapsus linguis, pero una sola vez, no cada cierto tiempo o cuando quiere, ¿no? Por ejemplo, como el haberle no haber aceptado el saludo de Pedro Castillo, ¿no? Que se mostró en las imágenes como un poco, y hasta le parecía que le iba a contaminar o como que le iba a ensuciar las manos, cuando Pedro Castillo, el presidente de la República, le extendió la mano para saludarle o despedirse de María Carmen Alba, y ella, ¿qué hizo? Le dio pues un plantón, ¿no? Entonces esos exabruptos que los va cometiendo cada vez que se le viene en gana, como decir, esta es mi casa, por el Congreso de la República, cuando ella solamente es una inquilina, una sola inquilina, es una inquilina, y es gracias a que los votos de los peruanos la han llevado a ser congresista de la República, y gracias por supuesto a la candidatura de Lescano, ¿no? Es una inquilina en el Congreso, y sigue siendo inquilina, y va a ser inquilina si es que no cierran el Congreso. Aunque parecería que hay tambores que suenan fuertemente estos días que podrían cerrar el Congreso, o la población está en camino a realizar la marcha de los 4 suyos. ¿De los 4 suyos para qué? Para pedir el cierre del Congreso de la República. Todavía ahora mucho más conociendo las intenciones oscuros que tienen estos congresistas de quererse nuevamente reelegir sin haber hecho nada realmente por el Perú, más que solamente ganarse el sueldo mensual y hacer de las suyas, ¿no? Luego decir que ella era una defensora de la democracia, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, y luego le cerró la puerta del Congreso de la República a los periodistas. O sea, esos exabruptos ya no es pues de una persona, cuando menos que tenga un mínimo de educación, y lo han dicho varios psicólogos, también lo han dicho los politólogos, que es un problema de educación de esta señora. En realidad no tiene educación, o sea, no tiene cultura, ¿no? Entonces, pero Ricardo Burga, este congresista que lo tenemos en pantalla, ha salido a defenderle a Alba, diciendo de que ella comete errores como cualquier otro ciudadano puede cometer errores. Y ella sigue, no se olviden que también no solamente exabruptos, sino errores como por ejemplo reunirse con un grupo de congresistas, seguramente para preparar un supuesto golpe de Estado,
en la Casa Andina, en el restaurante de la Casa Andina en Lima. Y no dice que se habían reunido para hacer ideas y planes de trabajo para sacar de la crisis en que está el Perú. Y hasta el momento no hay algo bueno, no hay una sola ley que realmente tenga que ver con la crisis que tiene el Perú para ir saliendo de la crisis. No hay nada de eso. O sea, se reunieron en un supuesto plan, ¿no? Plan para un posible golpe de Estado, ¿no? Y luego salieron a luz sus audios, los audios en que decía que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas para ponerse la banda presidencial. Bueno, las Fuerzas Armadas no salieron nunca también a dar una respuesta, ¿no? Pero bueno, dejemos la duda allí. Entonces, errores tras errores. Ahora lo último que he hecho es decir que en el Congreso de la República se trabaja, ¿no? Se trabaja para blancos y para los indios. Miren esta forma despectiva, este personaje que va a pasar a la historia como uno de los personajes racistas, clasistas, discriminativos, soberbios, ¿no? Petulantes, groseros con la población peruana. Bueno, lo cierto es que este congresista Ricardo Burga, quien ya antes recibió un sopapo de una bofetada de un joven exasperado, ¿no? La rabia de que era un defensor de Manuel Merino, a quien la población hizo que renuncie a la presidencia de la República, renuncie al cargo de presidente interino. Y se dieron 2 muertes también allí, ¿no? Y el Congreso de la República, que se dedica ahora a blindar a todos los personajes oscuros, ¿no? Un personaje que va a pasar a la historia también nefasta de la política, es este imberbe muchacho Cavero, ¿no? Alejandro Cavero, un congresista de esa línea, de la línea de María Carmen Alba, ¿no? Elitista, clasista, discriminativo. Pero él con su informe final ha hecho que finalmente se archive la denuncia constitucional contra Manuel Merino. Y lo peor, o sea, ya lo que transgrede, digamos, todas las buenas costumbres, la buena fe, los buenos modales, es que han develado, en el Congreso de la República, han develado un cuadro con la fotografía de Manuel Merino, este presidente o expresidente interino acusado de la muerte de 2 jóvenes por las protestas que se dieron, como también de otras 78 personas que fueron agredidas, maltratadas, golpeadas, que fueron a parar a los hospitales, pero esta muerte de 2 jóvenes, Inti y Brian, no ha quedado en el olvido. Sin embargo, le han develado una fotografía como un honorable personaje en el Congreso de la República. Y entonces, Ricardo Burga, que está en nuestras pantallas, que es el congresista por Acción Popular, considera que es lo justo. Que dice que ahora cuando va por las calles Manuel Merino, la población se le acerca y los jóvenes son los que más se le acercan a saludarle y a felicitarle. Pues ¿por qué no le han tomado una fotografía y la han publicado en los medios de comunicación para ver quién es ese buen joven o buena persona o buen ciudadano que se ha acercado a abrazarle, a saludarle, a darle la mano porque lo considera un buen presidente? 5 días estuvo en Palacio de Gobierno en compañía de los ministros, entre ellos Arauz, ¿no? ¿Y qué hicieron? Le ampliaron
rápidamente los contratos de concesión a varias operadoras de telefonía. Eso fue lo único que hizo. ¿Qué más hizo? Nada más. Nada más. Y por eso la población lo obligó a salirse de Palacio de Gobierno, porque llegó a Palacio de Gobierno vacando al presidente Vizcarra, quien era vicepresidente de PPK, y subió, cuando a PPK lo vacaron, subió a ser presidente, y entonces Manuel Merino con su gente, como están ahora, igual los congresistas, buscando cómo vacar a Pedro Castillo, también vacaron a Vizcarra, y él subió a gobierno. Claro que duró 5 días, ¿no? Duró solo 5 días, y la población misma lo hizo renunciar. La población lo hizo renunciar. Luego vino el siguiente presidente, que fue elegido en el Congreso de la República para asumir la presidencia interinamente, hasta que se dieron las elecciones nacionales para elegir al presidente y congresistas. Muy bien, así están las cosas. En el Congreso sigue en estos momentos el debate por querer aprobar la bicameralidad. Quieren aprobar a como dé lugar el sistema bicameral, pero eso tal vez no sería tan malo. Lo malo es que debajo de ese membrete de querer cambiar del sistema unicameral a bicameral hay varios submarinos o varios topos que los convertirían al poder legislativo en todopoderoso, y al poder ejecutivo o al nuevo presidente, un presidente debilucho, un presidente que no tendría más que hacer caso o agachar la cabeza con todo el poder que tendría la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores si se aprueba la bicameralidad el día de hoy o estos días, aunque creemos que no, porque en realidad no logran todavía alcanzar los votos para que se dé esta reforma constitucional. Esperemos que así siga, esperemos que no se apruebe este caballo de Troya. Regresamos. Bien, estamos de regreso.
Les decía que cuando asume Pedro Castillo ya la presidencia de la República y los congresistas también asumen sus funciones como parlamentarios en el Congreso de la República, después que fueron a Lima, que hicieron una comisión de investigación por un supuesto fraude electoral que nunca existió, un fraude electoral que costó 200.000 soles al Perú por los caprichos de un grupo de congresistas que insistían en que había un fraude electoral y que incluso digamos pusieron en tela de juicio a la OEA, a los organismos internacionales que llegaron al Perú para ser los observadores electorales. Entre ellos estaba la OEA, llegó un grupo de Canadá y de diferentes lugares, aparte del grupo Transparencia que hay en nuestro país, algo así como 20 delegaciones que llegaron al Perú para ver y observar estas elecciones últimas nacionales. ¿Por qué? Porque había tal campaña de demolición de los medios de comunicación capitalinos en contra del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, una campaña demoledoras, tanto que la población ya no sabía qué hacer, porque en realidad le decían mañana, tarde y noche que iba a ingresar vamos a entrar un gobierno comunista, un gobierno dictador, íbamos a ingresar digamos a que iba a regresar la violencia política en el país. Y entonces la población recordaba pues los años 80, ¿no? Los años 90, en que estuvimos entre Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? Y entonces la población lógicamente se desesperaba y ya no quería regresar a ello. Y claro que todo fue una campaña así de demolición como las que realizaba Vladimiro Montesinos con Fujimori, ustedes recordarán. Claro, no creo que se olviden las campañas de demolición que hicieron contra varios candidatos en los años 2000 por parte de Fujimori y Vladimiro Montesinos. Eso mismo hacían los medios de comunicación en estas elecciones pasadas. Tanto así que hay periodistas fugitivos que se han ido porque están denunciados por difamación y saben que estarían con las de perder, ¿no? Entonces, pero esta campaña obligó a que muchos países del mundo, defensores de la democracia, llegaran al Perú, llegaran como observadores electorales para saber si era realidad o no era realidad. Ahí tenemos al premio Nobel Mario Vargas Llosa, ¿no? Que equivocadamente lamentamos nosotros que Vargas Llosa también haya de alguna manera en algún momento haber ayudado a la candidata de su peor enemigo, a quien Vargas Llosa le dijo de todo a Fujimori y después vino y se puso al lado nada menos que de Keiko Fujimori. Pero no solamente era eso, ¿no? Entonces empezaron con diferentes estrategias y empezaron pues a buscarle el quinto pie al gato. Entonces vamos a recordar, por ejemplo, este periódico El Sombrero. El Sombrero, que bien grafica el inicio de esta campaña de demolición al Ejecutivo. Y ahí ustedes ven, este periódico es más o menos del año pasado, de entre julio y agosto, cuando el congresista Montoya sale a decir pues que le han puesto la puntería a Pedro Castillo y que lo tienen que vacar. Y entonces El Sombrero, un periódico con una escritura
digamos, de mofa, ahí pone su titular de bandera, en su primera página, nace el Comando Vacancia. Y ustedes pueden observar ahí, el principal, o sea, el que comanda, nada menos que Montoya, el congresista Jorge Montoya, está la señora Chirinos y la señora María Carmen Alba, ¿no? Los tres personajes que hasta ahora continúan con esa obsesión, ¿no?, de traerse abajo a Pedro Castillo. ¿No les ha funcionado? No han logrado. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad. Pues por eso decía, y lo dicen los entendidos, no solamente nosotros, que conocemos muy poco, digamos, en el tema constitucional, pero todos los que hemos entrevistado y hemos conversado manifiestan que este Congreso no tiene la autoridad moral, ni ética, ni profesional para poder reformar la constitución política del Estado del Perú. No tiene. Tienen una aprobación del 6% de los peruanos. Solo el 6% cree en este Congreso. Y sin embargo ellos siguen insistiendo en que lo hacen por el bien del Perú. El Perú ya no los quiere, no los necesita. Haría mejor en no insistir en querer hacer estas reformas que finalmente también buscan cómo perennizarse ellos en el Congreso. Porque ellos creen que, si bien es cierto, también le han sancionado a Pedro Castillo por haber dicho en algunas declaraciones que él no ha sido presidente y que está aprendiendo, los congresistas son peor. Ellos no aprenden nada, solo han aprendido todas las cosas negativas, las cosas nefastas. Solamente eso es lo que hacen los congresistas, ¿no? Miren, presentaron una denuncia contra la señora ante la Comisión de Ética, contra la congresista Chirinos, por mofarse de una ministra, ¿no?, por su contextura gruesa o digamos, subida de peso. Se mofó de ella, así en pleno Congreso, y una sesión que es público, ¿no? Y sin embargo le presentaron una denuncia o una queja ante la Comisión de Ética y ellos lo archivaron porque no procedía. Así, esa es la labor de estos congresistas. La señora Chirinos, la señora Moyano, la señora Alba, que en los últimos días ha salido con que ellos trabajan por los blancos y los indios, ¿no? Imagínense esa forma despectiva de expresarse contra los ciudadanos de a pie, los que no son de su grupo, aunque ella dice que es serrana y que está orgullosa de ser serrana, pero me imagino que los cajamarquinos ya no les agrada como paisana, pues, ¿no? Porque es cajamarquina, chotana, ¿no? O sea, ya no creo que los cajamarquinos estén contentos con una paisana de esa naturaleza, que desprecia todo lo que no esté, digamos, en su élite, porque se ha convertido en un grupo elitista, en un grupo racista y discriminativo. Eso es el actual Congreso, y ahí por supuesto se suma el congresista Cabero también, ¿no? El congresista Cabero, que se ha dedicado a trabajar en el blindaje, en blindar a todos los que digamos, los puede proteger, ¿no? Como ahora han hecho, por ejemplo, el tema que se iba a dar de una denuncia constitucional también contra los niños, ¿no? Los denunciados por
por los que hoy son colaboradores eficaces en el Ministerio Público y que han nombrado a un grupo de congresistas de Acción Popular, a quienes dice que les conocen como los niños, por denuncias, por realizar tráfico de influencias. Y sin embargo ya los han blindado, pues han dicho que no procede esa denuncia contra ellos. Y así, todas las denuncias que van en contra de su grupo, de su élite, todas los van archivando o los van desestimando. Eso es lo que está haciendo este congresista Alejandro Cabero, ¿no? Que también ha dejado archivado la denuncia contra Manuel Merino, que también contra Chávarri, el fiscal Chávarri. Es decir, ahí solamente hay blindaje y hay de qué forma nos quedamos y de qué manera aprovechamos nuestra estadía en el Congreso de la República. Eso es lo único que tienen en mente estos señores congresistas. Muy bien, allí tengo nuevamente un periódico que es el mismo periódico El Sombrero, ¿no? Y miren ustedes lo que les he dicho muchas veces: la manipulación de información y especulación con productos para empujar la vacancia. Había dicho en varias oportunidades he dicho aquí en ese programa y en otros medios de colegas que me han entrevistado, es que hay una confabulación en contra del Perú, en contra de la mayoría de peruanos. Y esta confabulación viene de parte de quienes, de todos los grupos de poder económico, el poder político, el poder de los medios de comunicación nacional o los medios capitalinos, que entonces ellos suben los precios o los costos de los productos que hay en los mercados, los suben y no saben ni siquiera por qué los suben, y argumentan lo que supuestamente les lanzan en el mensaje a través de estos medios capitalinos, como decirle, por ejemplo, que al subir la gasolina sube el transporte, y al subir el transporte debe subir los costos del producto, cuando en alguna oportunidad en este paro de transportistas de carga pesada, ellos manifestaron que ellos en ningún momento habían subido los precios de las cargas, o sea, el transporte de verduras, comestibles, y entonces no había razón para decir o justificar que el alza de precios en los productos de los mercados era consecuencia del alza del costo del transporte. No era cierto, pero es que ahí, como en Lima están los grandes mercados, y en Lima pues es una población bastante extensa, bastante grande, hay una población más o menos de 10 o 15 millones, entonces ellos logran, como son medios capitalinos y allí por obligación tienen que escuchar los medios, estos señores prácticamente los logran confundir, y entonces ellos hacen lo que les dictan prácticamente estos medios capitalinos, y así han querido hacer en todo el Perú, pero les está fallando. ¿Por qué? Porque la población del interior del país no les cree a los medios capitalinos, tal vez uno o dos, pero el resto no les cree, no hay confianza, porque han conocido cómo trabajan en campañas de demolición en contra de cualquier ciudadano que no les agrada, o un ciudadano que no es de su gusto, como por ejemplo los ministros, ¿no? Como cualquier funcionario.